Hay momentos en los que no se necesita levantar la voz, no se necesita golpear la mesa, no se necesita demostrar superioridad. A veces, lo que menos se espera es lo que más golpea. Y ese golpe no es físico, ni visible, es silencioso pero profundo. Y lo peor de todo es que llega justo cuando el otro cree tener el control. Es ahí donde se derrumba por dentro. ¿Has notado cómo ciertas personas pierden la calma cuando no respondes como esperan? Cuando no gritas, cuando no compites, cuando no reaccionas. Eso los desconcierta, porque viven en una guerra constante y tú no les estás dando lo que buscan. No estás alimentando su necesidad de conflicto, no estás participando en su teatro, y ese simple acto de resistencia emocional los deja sin guión. Antes de seguir, deja un comentario con lo que más te hizo pensar hasta ahora. No tiene que ser largo, solo una frase que te haya tocado. Eso le da vida a este espacio. Ahora sí, volvamos. La mayoría de las personas están entrenadas para reaccionar, no para reflexionar. Reaccionan al insulto, reaccionan a la crítica, reaccionan al desprecio, porque han sido condicionadas para actuar como máquinas emocionales, sin pausa, sin evaluación, solo estímulo y respuesta. Y eso es precisamente lo que las hace vulnerables. El estoicismo propone todo lo contrario. Enseña a observar antes de actuar, a respirar antes de hablar, a detenerse antes de decidir. Y en ese espacio de contención, en esa pausa silenciosa, ocurre algo poderoso. El otro, el que esperaba verte caer, comienza a tambalear, porque no puede controlarte, porque no puede predecirte, porque no puede vencerte si no juegas el mismo juego. Este principio estoico no es pasividad, es dominio. Dominarse a uno mismo en medio del caos, controlar la propia energía, no desperdiciarla en lo que no suma, no regalarla a quien no la merece. Y aunque muchos confunden esto con debilidad, en realidad es una forma superior de fuerza, una fuerza invisible, pero invencible. Cuando eliges el silencio estratégico, no estás escapando. Estás actuando desde una altura emocional que el otro no alcanza. Estás decidiendo que tu paz vale más que tu ego. Estás demostrando que tienes poder sin necesidad de demostrarlo. Y esto es lo que derrumba por dentro a quienes viven atrapados en su propio ruido, porque tu calma los confronta, tu firmeza los expone, tu indiferencia los consume. No entienden cómo alguien puede mantenerse sereno cuando todo parece arder. No entienden cómo alguien puede ganar sin pelear. Y eso los desestabiliza. No es necesario destruir a nadie con palabras. A veces basta con no decir nada. Basta con mirar sin reaccionar, con sonreír sin miedo, con marcharte sin drama. Esa es una de las armas más potentes del estoico, el control emocional absoluto. Y no se trata de orgullo, se trata de estrategia, de autocuidado, de sabiduría. Quien logra esto, quien domina su respuesta en lugar de dejarse llevar, se vuelve impredecible, inatacable, intocable, y quienes no esperaban eso, lo sienten como una amenaza silenciosa, porque no pueden leer tus pensamientos ni manipular tus emociones, porque han perdido su influencia sobre ti, y lo que menos esperaban era que no necesitaras hacer nada para desarmarlos por completo. La mayoría de las personas creen que deben responder de inmediato, que deben defenderse, que deben decir algo para no parecer débiles. Pero esa urgencia por reaccionar es su mayor fragilidad. Quien reacciona sin pensar entrega el control, cede el poder a quien lo provoca, se vuelve prisionero de las emociones del otro, y eso es justo lo que busca el manipulador, que pierdas el equilibrio, que te justifiques, que te rebajes al nivel del conflicto. El estoico entiende que no tiene sentido entrar en esa danza, que cada provocación es una invitación a un juego que no vale la pena jugar. Por eso guarda silencio, no porque no sepa qué decir,
sino porque sabe que no necesita decirlo. Y eso desconcierta, eso desarma, eso tiene un peso que el ruido no puede igualar. Piensa en esto. Cuando no respondes a un ataque, le estás diciendo al otro que no merece tu atención, que no puede tocarte, que estás más allá de su alcance. Y aunque no lo digas con palabras, el mensaje es claro y profundo. Muchos creen que la indiferencia es frialdad, que el silencio es cobardía, pero están equivocados. Se necesita más fuerza para mantenerse en calma que para reaccionar con rabia. Se necesita más inteligencia para observar sin hablar que para discutir sin pensar. El dominio emocional es un acto de disciplina, no de debilidad. Ahora imagina lo que siente quien intenta provocarte y no lo logra. Esperaba una pelea, esperaba verte explotar, esperaba ganar, pero tú no entraste, no jugaste, y eso lo desarma. El estoicismo enseña que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro. Es tu ira, tu orgullo, tu necesidad de tener la última palabra. Superar eso es la verdadera victoria. Y cuando lo haces, cuando logras no reaccionar ante la provocación, se nota, se siente, se respira una energía diferente. Y quienes te rodean también lo notan, porque no estás en guerra, no compites por atención, no te desgastas explicándote. Tu presencia, tu templanza, habla más fuerte que cualquier argumento. Ahora bien, esto no se logra de la noche a la mañana. Dominar las propias emociones requiere práctica, requiere conciencia, requiere entender que no todo merece una respuesta, que el silencio, cuando es consciente, tiene un poder inmenso. Por eso, la próxima vez que alguien te provoque, detente. No respondas de inmediato. Respira, observa. Recuerda esto, tu reacción es tu elección. Y si eliges no reaccionar, ya ganaste. No por superioridad, sino por sabiduría, por respeto a ti mismo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido cómo alguien se desarma cuando no juegas su juego? Cuéntalo en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo comparte si alguna vez te pasó. Quiero leerlo. Y si esto te está aportando valor, si te está ayudando a ver las cosas desde otra perspectiva, considera compartir este contenido. Tal vez alguien más lo necesite tanto como tú. Volvamos. Lo que menos se espera es que tú no necesites vengarte, ni responder, ni explicar nada. Lo que menos se espera es que tú estés en paz, y cuando descubren eso, ya no tienen cómo alcanzarte, porque has trascendido su juego, porque has ganado sin pelear, y eso duele más que cualquier palabra. Hay una transformación que no necesita anunciarse. No lleva cartel, no se celebra en redes sociales, no necesita reconocimiento. Es un cambio profundo, silencioso, nace de adentro hacia afuera, y cuando ocurre, los demás no saben cómo reaccionar, porque te esperaban igual y ya no estás ahí. Esperaban a la persona que discutía por todo, a la que se defendía de cada crítica, a la que necesitaba explicar sus decisiones, justificar sus emociones, pedir aprobación. Pero ahora estás callado, estás tranquilo, y esa tranquilidad incomoda. La gente no está preparada para tu evolución. No saben cómo tratar a alguien que ya no necesita validación, que ya no responde al caos con más caos, que ha encontrado algo más fuerte que la necesidad de tener razón, la necesidad de estar en paz. El cambio interno verdadero no se muestra, se siente, y los que alguna vez tuvieron poder sobre ti lo perciben, y eso los desequilibra, porque ya no pueden manipularte, ya no saben qué decir para provocarte, sus trucos dejaron de funcionar, porque tú dejaste de reaccionar, y lo que los destruye no es tu agresividad, es tu calma, no es tu resistencia física, es tu energía emocional protegida. No es que respondas fuerte, es que no respondas en absoluto, porque no necesitas demostrar nada.
El que ha trabajado en sí mismo ya no responde con rabia, ni con ironía, ni con desesperación. Responde con distancia, con claridad, con enfoque, y eso, aunque no lo parezca, es más intimidante que cualquier grito. Cuando tú cambias, el otro siente que pierde control, porque lo inesperado no es que tú hables más fuerte, es que ya no necesites hablar, y eso lo derrumba por dentro, porque el cambio no está en ellos, está en ti, y no es un cambio egoísta, no es soberbia, no es desprecio, es autocuidado, es crecimiento, es aprender a estar contigo mismo sin necesidad de destruir a nadie en el proceso. El estoicismo no te enseña a ignorar el dolor, te enseña a transformarlo, a convertirlo en fortaleza, a no depender del mundo exterior para tener paz interior. Y esa lección, cuando la aplicas, se nota, porque ya no necesitas ser aceptado, ya no necesitas probar nada, simplemente eres. Y eso basta. Lo más poderoso de todo esto es que quien alguna vez te subestimó, ahora no sabe cómo manejarte, porque tu fuerza ya no se basa en confrontar, se basa en tu equilibrio. Y eso es raro, eso es escaso, eso es valioso. La mayoría vive desde la reacción, desde la necesidad de tener razón, desde el ego, pero tú ya no. Tú elegiste otro camino, uno silencioso, pero sólido, uno que no busca aprobación, sino coherencia. Y en ese camino, quien no esperaba encontrarse con tu nueva versión, termina perdiéndose. Vivimos en una época en la que la reacción rápida se valora más que la reflexión profunda, donde parece que gritar más fuerte es lo mismo que tener la razón, donde quien calla es visto como débil. Pero eso es una ilusión, porque la verdadera fortaleza no está en quien explota, sino en quien se contiene. Dominarse no es fácil, no se trata de reprimir. No se trata de tragarse todo, se trata de entrenar la mente, de tener control, de elegir cuándo vale la pena responder y cuándo no. Lo que muchos no entienden es que la calma se entrena, no es un regalo, no es casualidad, es el resultado de caer muchas veces y aprender a levantarse sin odio, es aprender a escuchar sin tomarse todo personal, es ver una provocación y no tomarse el tiempo de devolverla. Eso requiere carácter, porque lo más fácil del mundo es dejarse llevar. Lo difícil es detenerse. Lo difícil es mirar con claridad en medio del caos. Lo difícil es no actuar desde la emoción del momento. Quien logra eso se vuelve peligroso, pero no porque dañe, sino porque no se deja dañar, porque no reacciona desde la herida, porque no necesita probar nada. Su silencio no es pasividad, es estrategia. Su indiferencia no es desprecio, es protección. Y eso, para quien esperaba una reacción emocional, es desconcertante. La gente no está acostumbrada a toparse con alguien que no se rompe al primer intento. Están acostumbrados a ver cómo sus palabras hieren, cómo sus gestos alteran, cómo sus acciones manipulan. Pero cuando se encuentran con alguien que ha trabajado en sí mismo, que ha reforzado sus límites, que ya no depende del aplauso ni del permiso, se desorientan. Ese tipo de persona ya no está disponible emocionalmente para cualquier batalla. Ya no está para perder tiempo explicando lo que no necesita explicación. Ya no cae en la trampa del ego ajeno. Y por eso, quien esperaba que reaccionaras, se encuentra con una muralla de serenidad. Y esa serenidad no es arrogancia, es libertad. Porque quien domina su mundo interno ya no vive a merced del caos externo. Ya no necesita tener la última palabra. Ya no busca ganar discusiones. Su paz interior vale más que cualquier triunfo superficial. Eso es lo que lo hace invulnerable. No porque no sienta, sino porque sabe cuándo sentir, cómo procesar y, sobre todo, cuándo no engancharse. Y ahí es donde el otro se derrumba, porque esperaba el drama, la confrontación, el conflicto, esperaba alimentar su ego con tu reacción, pero tú no reaccionas,
Tú observas, tú decides, y eso lo deja sin armas. El entrenamiento emocional no se ve, pero se siente. Está en la forma en que caminas, en cómo escuchas, en cómo decides retirarte sin resentimiento. Está en tu lenguaje, en tu mirada firme, en tu capacidad para no hacer nada. Cuando todo grita que deberías explotar, ese tipo de control no se improvisa, se cultiva, día tras día, decisión tras decisión. Y al final, quien lo tiene no necesita alzar la voz, porque su sola presencia ya impone respeto. Hay personas que no soportan tu evolución, no porque les hayas hecho daño, sino porque dejaste de necesitar su validación, porque ya no te quiebras como antes, porque ya no pides explicaciones, ni permiso, ni comprensión. Y eso, para quien se alimentaba de tu debilidad, es un golpe devastador. Cuando alguien necesita verte pequeño para sentirse grande, no está buscando justicia, está buscando control, está acostumbrado a dominar desde la culpa, desde el miedo, desde la presión emocional. Y cuando tú ya no respondes a esos estímulos, su mundo interno se tambalea. No lo esperaban. No esperaban que dejaras de disculparte por ser tú, que dejaras de justificarte por querer estar en paz, que dejaras de entrar en discusiones para mantener una falsa armonía. Eso es lo que duele. No tu distancia, no tu silencio, sino el hecho de que ya no les entregas tu energía. Porque quien depende de tu reacción también depende de tu atención. Y cuando tú decides retirarte emocionalmente, cuando ya no entregas tu tiempo, tu angustia, tu necesidad de resolver todo, el otro se queda con un vacío que antes llenaba con tu ansiedad. Esa es la razón por la que, en silencio, algunos colapsan. No por lo que hiciste, sino por lo que ya no haces. Ya no explicas, ya no ruegas, ya no das oportunidades infinitas, ya no estás disponible como antes. Y eso es lo que los desestabiliza. Tu cambio los confronta, porque al verte firme, descubren cuán inestables están ellos, porque tu serenidad les recuerda su caos, tu claridad les recuerda su confusión, y tu autocontrol les recuerda lo poco que se controlan a sí mismos. El estoicismo te enseña precisamente eso, a no depender emocionalmente de nadie, a no permitir que otros definan tu estado mental, a ser dueño de tu mundo interno, aunque todo a tu alrededor esté colapsando. Y no se trata de orgullo, se trata de supervivencia emocional, de saber poner límites sin necesidad de gritar, de retirarte sin rencor, de guardar silencio sin miedo, de estar solo sin sentirte vacío. Esa es la clase de fortaleza que nadie espera, porque no es escandalosa, no busca aprobación, no necesita ser explicada, simplemente se vive y se nota. Quien te conocía antes se sorprende, porque ahora no reacciones igual, porque ya no estás para mendigar atención, porque aprendiste a valorarte en silencio, y esa nueva versión tuya no se ajusta al guión que tenían de ti. Eso los obliga a mirarse en un espejo, y no todos están listos para hacerlo. Algunos se quiebran cuando descubren que ya no pueden quebrarte a ti. Hay silencios que dicen más que 1000 explicaciones. Hay ausencias que no se notan de inmediato, pero cuando se hacen conscientes, duelen más que cualquier rechazo directo. Porque no es una pelea, no es una discusión, es simplemente una decisión. Ya no estás donde antes solías estar. Esa decisión, tomada en silencio, tiene un efecto devastador en quien no la esperaba. Porque no hubo advertencia, no hubo drama, solo distancia, solo ausencia, solo indiferencia emocional. Y eso, para muchos, es peor que cualquier confrontación, porque mientras haya discusión, hay vínculo, mientras haya reclamos, hay conexión. Pero cuando hay silencio, cuando hay retirada, cuando ya no hay necesidad de explicar ni cerrar ciclos, el otro entiende que ya no hay nada que retener, y es ahí donde muchos colapsan,
porque no lo vieron venir, porque creyeron que siempre estarías ahí, que siempre darías otra oportunidad, que siempre escucharías, que siempre volverías, pero ahora hay un vacío, y ese vacío no se llena con promesas ni disculpas, porque no lo creaste tú, lo creó el desgaste acumulado de años sin reciprocidad. El estoicismo enseña a no odiar, a no guardar rencor, a no vengarse, pero también enseña a retirarse con dignidad, a no insistir donde no hay respeto, a soltar lo que ya no construye y a comprender que a veces la mayor muestra de amor propio es el adiós silencioso. Esa clase de adiós no se grita, no se justifica, no se explica, solo se da, porque entendiste que tu energía no es ilimitada, que tu salud emocional no es negociable, que tu tiempo es valioso y que no puedes seguir perdiéndolo en quien no quiere cambiar. Y cuando lo haces, cuando finalmente te vas sin hacer ruido, quien menos lo esperaba comienza a sentir el verdadero peso de tus límites, porque ya no tienes palabras, porque ya no das explicaciones, porque ya no estás. Y ese ya no estar no es físico, es emocional, es interno, es total, y eso es lo que duele, porque por fin entendieron que no estás castigando. Estás eligiendo, y lo estás haciendo desde la calma, desde el equilibrio, desde un lugar donde ya no hay necesidad de destruir, sino de preservar lo que aún queda de ti. Esa es una de las armas más inesperadas del estoico, la capacidad de alejarse sin odio, de retirarse sin ruido, de dejar ir sin resentimiento, porque entendió que aferrarse a lo que duele es una forma lenta de autodestrucción. Y cuando tú te alejas así, no con rabia, sino con firmeza, el otro queda solo frente a un espejo que refleja todo lo que ignoró, todo lo que no valoró, todo lo que dio por hecho, y aunque no lo diga, aunque no lo admita, por dentro se derrumba. Llega un punto en el que ya no esperas nada de nadie. No porque estés decepcionado, sino porque aprendiste a darte a ti mismo lo que antes suplicabas afuera. Y esa es una de las transformaciones más profundas que puede vivir una persona. Ya no esperas que te pidan perdón. Ya no esperas que entiendan tu punto de vista. Ya no esperas que reconozcan tu esfuerzo, ni que valoren lo que diste. Simplemente sigues adelante, en silencio, en paz, con una claridad que asusta a quienes estaban acostumbrados a verte siempre esperando algo. Cuando dejas de esperar, dejas de sufrir. Porque el sufrimiento no nace solo del dolor, sino de la expectativa, de ese deseo constante de que el otro reaccione, comprenda, cambie. Y cuando ese deseo desaparece, lo hace también la frustración, lo hace también la ansiedad, lo hace también la dependencia emocional. Eso no te vuelve frío, te vuelve realista, te vuelve consciente, te conecta con lo que puedes controlar, tu actitud, tu respuesta, tu camino. Y aquí es donde entra el verdadero poder del estoicismo, porque el estoico no busca cambiar a los demás, se cambia a sí mismo, no pierde tiempo exigiendo lo que el otro no puede dar, se enfoca en fortalecerse, en volverse autosuficiente, en depender cada vez menos de lo externo. Y esa actitud, esa tranquilidad del que ya no espera nada, es lo que termina afectando más a quien alguna vez tuvo poder sobre ti, porque se da cuenta de que ya no tiene ningún control, ya no puede alterarte, ya no puede confundirte, ya no puede llevarte a donde tú no quieras ir. La tranquilidad desconcierta a quien siempre vivió desde el conflicto, porque no sabe qué hacer con alguien que ya no necesita defenderse, que ya no busca aprobación, que ya no está dispuesto a pelear por quedarse. Y lo más fuerte de todo es que esa tranquilidad no se puede fingir. Se nota cuando es real, se nota en tus palabras, en tu tono de voz, en tus decisiones. Se nota cuando ya no lo haces por orgullo, sino por convicción. Quien ha llegado a ese nivel ya no actúa por impulso, actúa por claridad, ya no responde con ira,
responde con distancia, ya no pide explicaciones, acepta lo que es y suelta lo que fue. Y mientras tú avanzas, el otro queda atrás, tratando de entender en qué momento cambió todo. Pero la respuesta es simple. Todo cambió cuando tú lo hiciste, cuando decidiste que tu paz valía más que cualquier vínculo, cuando elegiste cuidar tu mente más que tu reputación, cuando dejaste de rogar y empezaste a elegir. Esa nueva versión tuya, la que ya no espera nada, es la que se vuelve inalcanzable. No porque te creas superior, sino porque aprendiste a estar bien sin necesitar nada de nadie. Lo más inesperado no es tu rabia, no es tu ausencia, no es tu silencio. Lo más inesperado es tu paz. Esa calma con la que vives ahora, esa serenidad que no pide permiso, esa estabilidad que no necesita testigos. Eso es lo que más desarma. Eso es lo que derrumba por dentro a quienes pensaban que te tenían bajo control. Porque no hay nada más impactante que ver a alguien que antes se desmoronaba, ahora mantenerse firme, ver a quien antes suplicaba, ahora caminar sin mirar atrás, ver a quien antes reaccionaba con miedo, ahora tomar decisiones con firmeza. Y eso, para quien esperaba tener siempre poder sobre ti, es un golpe seco, un quiebre interno, porque ya no pueden usar tus emociones en tu contra, porque ya no tienen la capacidad de herirte como antes, porque tú cambiaste y ellos aún no lo comprenden. El estoico no busca venganza, no busca humillar, no busca exponer, solo busca libertad. Libertad de las cadenas invisibles que lo ataban a la opinión ajena, al pasado, a la necesidad de ser comprendido. Y cuando alcanza esa libertad, cuando la sostiene con dignidad, se convierte en alguien que incomoda sin hacer nada, que impone sin hablar, que transforma sin tocar. Y es ahí donde muchos no saben cómo actuar, porque no pueden competir con alguien que ya no está compitiendo. No pueden controlar a quien ya no necesita el control. No pueden ganar contra alguien que no está jugando. Tu paz interior se convierte en su derrota más dolorosa, porque es una derrota silenciosa. No tiene testigos, no tiene aplausos, solo se siente en el vacío que dejaste, en las palabras que ya no dijiste, en las oportunidades que ya no diste, en la versión de ti que ya no está disponible. Y eso sí deja huella. Porque el tiempo revela quién fue de verdad. Y si bien en el momento muchos no lo ven, tarde o temprano el impacto de tu transformación emocional se hace evidente. Ya no porque tú lo señales, sino porque la vida lo deja claro. Quien hoy no te valoró, un día recordará tu calma. Quien hoy no entendió tu silencio, un día entenderá su peso. Quien hoy se burló de tu distancia, un día entenderá el respeto que esa distancia implicaba. Pero para ese entonces, tú ya estarás lejos, no por orgullo, sino por evolución, porque aprendiste que no todos pueden ir donde tú vas, porque no todos están listos para acompañar a alguien que ya no vive desde la carencia. Y ese es el verdadero cierre, no el ruido, no la explicación, no la discusión final. El verdadero cierre es tu avance, es tu paz, es tu vida reconstruida en silencio. Y eso, lo que menos se espera, es justamente lo que más lo derrumba por dentro. No tienes que gritar tu transformación, no tienes que explicarla, no tienes que convencer a nadie de que ya no eres el mismo, porque quien realmente está cambiando no busca aprobación, solo coherencia, y esa coherencia, tarde o temprano, se impone sola. Cuando alguien te ve caminar con seguridad donde antes dudabas, cuando nota que ya no justificas tus decisiones, cuando observa que tu mirada no pide permiso, sino que simplemente avanza, empieza a entender que algo en ti ya no se toca, ya no se manipula, ya no se desvía. Y eso desestabiliza a quien se beneficiaba de tu inseguridad, porque sin tu duda,
Sin tu dependencia, sin tu necesidad de ser aceptado, su poder se desvanece. Y aunque no lo diga, aunque lo oculte detrás de bromas, de críticas o de distancia, por dentro se siente expuesto, porque tu avance ilumina su estancamiento, porque tu fortaleza desnuda su dependencia, porque tu paz lo confronta con su caos. Hay personas que no pueden con tu cambio porque tu cambio las obliga a mirarse, a ver que mientras tú trabajaste en ti, ellas se distrajeron culpándote, a ver que mientras tú te reconstruías, ellas te juzgaban. Y ahora que ya no estás donde te dejaron, se sienten perdidas, y esa pérdida no es solo tu ausencia física, es la ausencia de control emocional sobre ti. Ya no reaccionas, ya no dudas, ya no vuelves. Y esa certeza, esa firmeza que se ve en tus acciones, no se puede discutir, porque no es un discurso, es una nueva forma de estar en el mundo. El estoicismo no te lleva a odiar a quienes no supieron valorarte, te lleva a entenderlos y a soltar, a dejar que cada quien enfrente las consecuencias de su inmadurez emocional, a no cargar más con culpas ajenas, ni con historias que ya no te corresponden. Y eso es lo que incomoda, porque tú ya no haces esfuerzo porque te entiendan, ya no insistes en que te escuchen, ya no estás dispuesto a forzar lo que debería fluir. Y esa calma con la que ahora te manejas se vuelve para otros un espejo insoportable, porque no todos están listos para lidiar con alguien que ha dejado de depender, que ha aprendido a estar bien sin necesidad de ser aceptado, que puede amar sin aferrarse, que puede perder sin destruirse, que puede caminar solo sin sentirse menos. Y aunque intenten minimizarlo, aunque te acusen de frío, de distante, de soberbio, tú sabes la verdad. Lo que les molesta no es lo que perdiste, es lo que ganaste, porque ganaste dignidad, ganaste autocontrol, ganaste una vida donde tu paz interior no está en manos de nadie. Y eso, en este mundo ruidoso y reactivo, es una victoria silenciosa que muy pocos pueden soportar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas a Forjando Mente Estoica. Tu apoyo es clave para que este tipo de contenido siga creciendo y pueda llegar a más personas que también lo necesiten. Déjame tu comentario con lo que más te hizo reflexionar y si crees que este video puede ayudar a alguien, compártelo. Esa acción sencilla hace una gran diferencia. Ayuda a que este mensaje no se pierda y a que YouTube continúe mostrándolo a quienes más lo necesitan. Nos vemos en el próximo video. Que tu mente se mantenga firme y tu camino cada vez más claro.